Señor Jesús, pido tu permiso, mi eterno y soberano Dios, para compartir tu palabra. Utiliza estos labios de barro y seas tú hablándonos. Pido tu permiso, mi eterno y soberano Dios. Amén. Donde yo anduve perdido. Volver a la senda antigua bíblica. Salmo 92:10 dice: Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Estimados oyentes, hay una realidad que no podemos negar en nuestra vida espiritual y en estos tiempos súper modernos, que la tecnología está súper avanzada. El dedicar tiempo a las redes sociales, a los juegos electrónicos, ver videos de TikTok y otros similares a estos, observar películas sin censura porque ya hay de todo, están desgastando nuestro tiempo personal, no lo están quitando. Ese tiempo para pasar con Dios en oración o lectura de su palabra, y restringiendo el tiempo de asistir a los cultos, congregarnos, como dice su palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Nuestra vida necesita ser renovada día a día para que podamos soportar las pruebas y dificultades que se nos presentan en este caminar. Lamentablemente, muchos han sucumbido en esta tarea y se han descuidado a tal grado de sentirse débiles en la fe, indiferentes, insatisfechos, estancados, o se han convertido en monumentos que cuentan la historia pasada de su vida espiritual. Un monumento es una obra pública, ustedes lo saben, escultórica o arquitectónica, construida para perpetuar y honrar la memoria de un personaje o de un hecho histórico. Muchos hoy ya no tienen vida espiritual porque se han convertido en monumentos. Solo hablan del pasado, de lo que hacían antes en la iglesia y su vida cristiana. No hay que confundir con recordar los inicios de la obra apostólica en cada localidad o país, con añorar tiempos que hoy no se tienen, con lo que hicimos o dejamos de hacer para Dios. Algunos dicen: yo ayunaba, yo oraba, yo adoraba, yo vigilaba, yo diezmaba, yo ofrendaba, yo enseñaba, yo predicaba, yo evangelizaba y yo me congregaba regularmente. Como podemos ver, todo esto está en tiempo pasado y centrados en el ego personal, en el yo. El yo. Muchos dicen ser cristianos, están hoy accidentados. Muchos que dicen ser cristianos, escúcheme bien, están hoy accidentados, fracturados, agraviados, resentidos, amargados, parapléjicos, mancos, sordos, mudos y hasta postrados y, para colmo, muertos. Otros padecen los trastornos de un tremendo accidente espiritual. Algunos tristemente están en cuidados intensivos, necesitando urgente un despertar del shock traumático de alejarse de Dios. Necesitan una resucitación espiritual del coma en que entraron. Están en coma, necesitando que nuestro sanador y salvador
celestial nos dé su mano, nos toque con su gracia y renueve vidas y corazones. Sí, señores, así no lo creamos, pero así es, estimados hermanos y amigos. Lamentablemente, esta es la verdad de la vida actual de muchos, que no aceptan que solo se han convertido en monumentos en vía de extinción, que no quieren mover sus rodillas paralizadas, ni aspirar a salir de la sala de cuidados intensivos, y allí pueden morir espiritualmente, sin tener en cuenta que una vida sin Dios en esta tierra es una vida opaca, una vida gris, una vida sin sentido, pasando por alto que si no volvemos en arrepentimiento sincero y echando de nuevo las obras de fe, en fe para creer en conocimiento y gracia de Dios, no resta sino tener un eterno sufrimiento en condenación. Ahora, el cristiano o la cristiana, el líder, el diácono, el pastor, que renueva su vida espiritual día a día, es aquel que vive en el mover del Espíritu Santo. Cada día debemos ir a la fuente carmesí, la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, para estar limpios, para pedir perdón, para orar con fervor, para obrar con eficacia, hablar con denuedo de la esperanza de gloria en nosotros y anhelar la santidad y la paz, sin la cual no podremos ver al Señor. Nuestra vida, estimado hermano y amigo, debe girar constantemente en el Espíritu, fomentar el movimiento de la vida en Cristo a través del Espíritu Santo, orar en el Espíritu, ayunar en el Espíritu, vigilar en el Espíritu, para que los enfermos sean sanos, las almas sean convertidas y la obra de Dios prospere y sea glorificada en los corazones. Todo, absolutamente todo, lo debemos hacer en o por el Espíritu de Dios morando en nosotros. Romanos 8, 9, 14 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos al Señor Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hoy, estimado oyente, hoy más que nunca necesitamos volver a los principios que nos dieron origen, volver a la senda antigua bíblica. Jeremías 6, 16, 30 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Necesitamos con urgencia una nueva renovación de compromiso con nuestro eterno Salvador, Jesús de Nazaret. Necesitamos aceite fresco,
Necesitamos que el Señor Jesús aumente nuestras fuerzas como las del búfalo, porque lo único que cambiará el estado de nuestras vidas es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Decidamos, estimados hermanos y amigos, decidamos hoy si queremos seguir siendo monumentos o seguir con empeño ser parte del movimiento del Espíritu Santo. El título de este mensaje parece un despropósito, un contrasentido. ¿Por qué sendas antiguas? ¿Por qué esa frase? Cuando el mundo se dirige irremediablemente hacia la modernidad. El avance de la ciencia es irreversible. La tecnología y el conocimiento científico caminan a pasos agigantados. Eso lo sabemos. Entonces nos preguntamos, ¿a quién se le ocurriría voltear los ojos hacia el pasado, hacia senderos viejos? En ese remolino impetuoso de voces, hechos y descubrimientos modernos, surge de pronto una voz que nos dice, por medio de un profeta antiguo, el profeta Jeremías 6:16, dice, así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Es cierto que la humanidad misma camina como una sola, hacia lo nuevo, lo masivo, lo moderno, lo atractivo, lo de moda. Pero, ¿por qué necesariamente es la modernidad tecnológica lo mejor para el hombre? ¿Por qué? Hoy hablaremos de la necesidad de volver a las sendas antiguas. Y aunque sea visto como algo risible, como algo fuera de moda y quizás imposible, muchos piensan que cuando se habla de las sendas antiguas, se habla de volver a ritos, costumbres, hábitos, formas vacías que no cambian vidas. Pero eso no fue lo que tenía en mente Dios cuando le dijo a Jeremías que le dijera a Judá que consideraran sus caminos y volvieran a las sendas antiguas. Nuestro Dios, en su misericordia, le estaba dando a Judá una última oportunidad para arrepentirse. Y esa salvación era que ellos debían volver a los caminos antiguos, donde se encontraba el encuentro personal con Dios. De cualquier parte de la nación o fuera de la nación, los corazones se debían dirigir hacia donde estaba el templo, donde habitaba la presencia de Dios, para recordarles que siempre estaría con ellos donde fueran. En nuestro caso, volver a la senda antigua es volver a establecer el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No necesitamos volver nuestra mirada a Jerusalén, porque el templo ya no está allí. La morada de Dios ahora está en Cristo Jesús, pues en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Mucho se malentiende por volver a las sendas antiguas. No es volver a la exigencia de vestir decorosamente o mantener caras insípidas. No es volver a usar la Biblia como espada para reprender. No es andar a 40 grados de temperatura cuando nos saludan. No es volver al legalismo, acatar mandamientos de hombres. No es volver a las prácticas farisaicas de decir y no hacer. No es volver a la Inquisición. No es volver a la vida mediocre disfrazada de espiritualidad.
No. ¿Qué significa volver a las sendas antiguas? Entonces, la senda antigua es el modelo de la iglesia primitiva, donde el ministerio constituía la administración de la gracia de Dios, colaborando entre sí para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como dice Efesios 4:11. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de volver a Dios en el Espíritu, nueva renovación de unción, de poder y autoridad. Milagros, sanidades, prodigios. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de visión fresca, ya no más por nuestra cuenta, ni con habilidades humanas, ni motivaciones personales, ni pensamientos intelectuales de hombres, sino con la absoluta y total dependencia del Espíritu Santo. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de un liderazgo verdaderamente espiritual. Gente carnal, gente sin visión, gente sin unción, son estorbos en medio de los tiempos de restauración que estamos viviendo. Es necesario un liderazgo espiritual, un liderazgo ungido, un liderazgo con visión y con compromiso. La senda antigua es la necesidad del milagro de la habitación de Dios en medio de la iglesia. El mover del Espíritu no es una visita temporal de Dios. El mover del Espíritu es la permanencia de Dios en medio de nosotros. Que nuestro Dios habite, que nuestro Dios more y que nuestro Dios así gobierne, hable y dirija a su pueblo. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo estaba activo, el Espíritu Santo estaba presente, el Espíritu Santo estaba hablando, el Espíritu Santo estaba dirigiendo, el Espíritu Santo estaba guiando, disciplinando y revelando. Volver a la senda antigua es extirpar la religiosidad de la iglesia. No más ceremonias muertas, no más ritos sin vida, sin presencia, sin poder, sin unción. Ya no más huesos secos, ya no más vivir de apariencia y sin profundidad espiritual. Dios comenzaría a desenmascarar y a revelar lo que no es de Él, ni viene de Él. Volver a la senda antigua es recibir una unción fresca. La unción no es por títulos. La unción y el llamado es por obediencia, sumisión y entrega. En esa sumisión y entrega, la persona estudia la Biblia sin exaltarse. Por ello, a creer que puede ser profeta porque estudia mucho la Biblia, o puede ser salmista o apóstol. Más bien, sintiendo que debe ser lleno de la palabra. Volver a la senda antigua es volver a recibir palabra del Espíritu que dé vida a la iglesia. Palabra que reconforte, palabra que cambie, palabra que sane, palabra que discipline, palabra que prospere, palabra que libere, palabra que dé victoria, palabra que haga algo permanente en nuestro espíritu por el Espíritu de Dios, palabra que produzca un efecto en nuestra vida, palabra de revelación que saque de donde estamos, que nos saque de donde estamos y nos lleve a aguas profundas, compromiso completo con santidad y paz de Dios. Volver a la senda antigua es extirpar la mundanalidad,
porque eso sí que lo hay ahorita en la iglesia. Extirpar la tibieza, extirpar el legalismo en la iglesia. Los creyentes incrédulos, tibios y mundanos no podrán disfrutar de la gloria postrera que viene para su iglesia, porque no soportarán la corrección y la amonestación a caminar en santidad, en rectitud, en los caminos de la senda antigua. Volver a la senda antigua es restaurar la seriedad y el celo por las ofrendas y los diezmos en la casa de Dios, como lo asegura 1 Corintios 16:2, donde dice que el primer día de la semana traían ofrenda según habían sido prosperados. No un ritual de ofrenda, porque eso fue lo que se volvió un ritual, sino como dice la palabra, como según habían sido prosperados. Es decir, queda descartado implementar cualquier programa financiero de supuesta siembra de semilla o cosecha de primicias. Volver a la senda antigua es obedecer a las autoridades espirituales en la iglesia, como están descritos en su palabra. Respeto, sumisión, obediencia, descartando el servilismo, la cadena de chismes para ganar confianza con los pastores o aspirar a formar parte de las roscas, porque eso sí que hay roscas. Volver a la senda antigua es tener un balance normal entre el movimiento del Espíritu y la predicación de la palabra. No inventar creencias extrañas ni interpretar la Escritura a su acomodo. La palabra es espíritu y es vida. La palabra es el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. De tal modo que ante esta declaración seria y enfática, que el Señor es el pan de vida y la vida eterna, necesitamos más oración, más consagración, pero también necesitamos escudriñar, estudiar y aplicar la palabra a nuestra vida cotidiana. Volver a las sendas antiguas es tener el poder del Espíritu para derrotar al adversario y ser más que vencedores. Volver a las sendas antiguas es tener espíritu misionero, vivir, gozar y trabajar para nuestro Dios en las misiones locales, nacionales e internacionales. Concluyamos. Nuestro Dios nunca le ha pedido a su iglesia modernizarse ni acoplarse a los rudimentos de este siglo. Tampoco le ha pedido a ningún cristiano modernizarse ni actualizarse a la luz de los eventos y sucesos imprevistos de este mundo. El Señor siempre nos ha dispuesto sus sendas antiguas para que podamos andar por ellas, porque es en esas sendas antiguas que hallamos verdadero reposo para nuestras almas. Es tiempo de detenernos, pararnos en los caminos y observar si en este siglo XXI realmente nos conviene seguir la corriente de este mundo o volver a las sendas antiguas del Señor. Judá tuvo esa oportunidad de decidir y ellos tomaron su decisión y dijeron: no andaremos. ¿Será esa nuestra decisión, estimado oyente? ¿Es esa tu decisión, estimado hermano y hermana, pastor, líder, diácono? ¿Y el resultado cuál fue? El resultado fue el destierro, la muerte y la desolación. El Espíritu Santo habló al pastor de la iglesia en Éfeso y le dijo en Apocalipsis 2:2: sé que trabajas duro y nunca te rindes. Sé que por mi causa has soportado el maltrato. Sé que resistes con paciencia
sin darte por vencido. Pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que me tenías al comienzo. Así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Y si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Iglesia del nombre del Señor Jesús que me escucha a nivel mundial. Llegó la hora de volver al modelo bíblico, escritural y cristocéntrico. Dios gobernando a través de sus autoridades espirituales en la iglesia. No a través de gobernaciones humanas que gobiernan al estilo de los hombres, persiguiendo solo sus intereses personales y nada más. El Espíritu Santo dirigiendo, hablando, exhortando a un pueblo que alaba y adora a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra llegue a todos nuestros corazones. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.